Cerrando la semana con Leonardo Ortiz. Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a esta entrega de Cerrando la Semana a través de EN Televisión, lo que tienes que ver. Agradecer ante todo a Dios que nos permite estar con todos y cada uno de ustedes una vez más en compañía de Fidel Sánchez, quien está aquí con nosotros. Señor Leonardo. ¿Todo bien, hermano? Todo bien, por la gracia de Dios. Cerrando la semana. Así es, presto para eso. Así estamos. Claro. Pues, muchos temas para esta semana. Bueno, claro que Vamos sí. a arrancar con Baní. Baní. Sí. Así es, esta semana pues el senador de la provincia Peravia, Wilton Guerrero, pues siguió su enfrentamiento y esta vez fue con El jefe. Fue con el del director de la policía a través del capellán del de la Policía Nacional, que es un subalterno del director de la policía, Ney Aldrin Bautista. Pues entonces le mandó a decir a Wilton Guerrero que se calle. Wilton Guerrero entonces reaccionó en el hemiciclo el pasado martes. Y entonces le mandó a decir al padre que con qué autorización o con qué autoridad él le mandaba a callar. Además, con relación a este tema de Baní, que todo ha surgido luego de la muerte del coronel Ramos Valdés, ya hace algunos días, y que todavía entonces pues se está a la espera de que se profundicen más las investigaciones que estarían dando al traste a enfrentar lo que es el flagelo del narcotráfico en esta provincia. Esta semana pues el obispo Víctor Masalle, conjuntamente con varias entidades de allá, incluyendo a empresarios de la provincia Peravia, pues se pronunciaron con respecto a lo que sería permitir a las autoridades policiales pues hacer su trabajo. Y vi unas declaraciones que daba Abigail Soto, quien aparte de comunicador es un abanderado de lo que es el funcionamiento de Baní toda la vida, o sea, no de ahora. Decir y llamar a Wilton Guerrero, conjuntamente con los diputados de esta provincia y a otras entidades o personas que tienen fuerza y hacen y convergen en Baní, permitir a la policía que trabaje. ¿Por qué? Porque ha sucedido lo siguiente. En Baní agarran a un delincuente preso y son los primeros que llaman para que por favor lo suelten, para que intercediendo por gente que delinque, comete errores. Pero que entonces son los principales que critican. A mí me dio mucha pena cuando yo vi al senador Wilton Guerrero, que él aprovecha momentos de debilidad de su carrera política, que está en el suelo, para levantarse provocando situaciones como esta. Pero desacreditamos su provincia natal. Él es así, él no le importa. No le cerraron un negocio por no pagar impuestos a la esposa. Él es así, no le importa eso. Y diciendo que el jefe de la policía le ha hecho más daño a este país, que yo no estoy de acuerdo con el senador, que la mortalidad materna, que la mortalidad infantil, que el SIDA, que la droga, que una serie de enfermedades y males que afectan al país. Es penoso, yo me sentí con mucha pena viendo un senador de la República Dominicana refiriéndose con ese tono y en ese hemiciclo del Senado de la República de un tema que no le corresponde, porque eso no es cierto. El jefe de la policía, el general Ney Aldrin Bautista Almonte, es un oficial con una preparación que lo ha demostrado cuando desempeñó diferentes funciones. Lo que más me gustó fue la respuesta que él le dio. ¿Usted sabe cómo nosotros desempeñamos, cómo nosotros entonces hemos enfrentado? Sí, es verdad. Trabajando, mire, yo estaba aquí fue en Montecristi que dio esas declaraciones. Yo estaba aquí en Montecristi el sábado, vine hoy, vuelvo entonces ya a una reunión a Villamella, de aquí voy a otra reunión a la jefatura de la policía. O sea, es un asunto es un hombre que trabaja, con altura fue que le respondió. Pero con este tema, aunque Wilton no lo quiere, no sabe el daño que le hace a la provincia que le vio nacer y a la que él dice representar. Porque a esto, ponga usted, de que cada vez que agarren un delincuente, llamen al jefe de policía, pero también una trujillada de él. Claro. Dice que cada coronel vaya a su casa. ¿Por qué no habló por Bantroy? No habló por Bantroy porque lo soltase. Pero oye bien. En su momento. Y entonces lo presenta como para que lo nombren viceministro de... Ah, verdad, sí, de la juventud. De la juventud. ¿Qué fue que le recomendó? Le puso a Danilo, sí, ese... Eso puso al presidente de la República en esa situación. Mío. Mire, Venezuela.
Bueno, Venezuela el pasado miércoles se lanzó a la calle, aquí también en la capital de la República Dominicana. Cientos de nacionales venezolanos se apostaron frente a la embajada de esa nación, sí, aquí en la avenida Anacaona, y ahí gritaban que ya el gobierno cayó, que ellos se alegraban, festejaban. Y el pueblo de Venezuela también en varias ciudades, varios estados venezolanos festejaban que ¿cómo es Juan? Guaidó se había proclamado, había jurado como presidente de manera interina hasta que se restaure el orden constitucional, que se convocan nuevas elecciones y que el pueblo venezolano vaya a las urnas a elegir, a escoger un nuevo presidente de la República. A Maduro lo han tenido. Maduro romper relaciones con Estados Unidos. Sí, pero más de 10 naciones. Hablo entonces de Bolivia. De 10 naciones. Sí. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Costa Rica, Panamá, Chile, Colombia. Más de 10 naciones se apoyaron la decisión. Y reconocieron que rechaza su gobierno. Pero yo te digo una cosa, Leonardo, y a los amables televidentes. La prolongación del reinado de Maduro no se debe ni a la cobardía de los venezolanos, porque son gente valiente, un pueblo muy valiente, ni tampoco a la fortaleza política porque no la tiene, ni porque es un dictador. Se debe única y exclusivamente a la estructura corrupta, sobre todo en la parte militar, que son los más poderosos porque generan muchos recursos y los mantienen sanos, vivos y en el poder. Cuando esa estructura deje comiencen no puedan manejar los recursos que tienen porque no lo van a aceptar en ninguna nación, no van a poder utilizarlo, entonces comienza la debilidad tanto de la parte militar, del engranaje político y sobre todo el final de lo que es la era de Maduro en Venezuela. Pero no es tan solo eso, sino es la falta también de apoyo que él ha estado recibiendo entonces de naciones que siempre recordaron. E incluso recuérdese que en una ocasión al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, se le preguntó sobre el tema si volvía a mediar en el... No, no voy a perder mi tiempo. Porque lo hicieron perder tiempo. Para que lo sepa, entonces no voy a perder mi tiempo. E incluso una respuesta fue los resultados entonces no aprobar entonces su mandato. Y que Maduro mintió porque también había anunciado que se producirían nuevas rondas de diálogos aquí en el país, que seguiría luego con la mediación del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Y el presidente de la República lo desmintió, dijo que no, que eso nunca se ha producido, que eso no era cierto. Entonces él puso de relajo a nuestra República Dominicana, puso de relajo perder tiempo, que asistió cada una de las sesiones de las reuniones que se llevaron a cabo. Del gobierno español. Lo puso de relajo a todo, entonces no puede ser. Mire, no puede finalmente ya en el Congreso Nacional sigue corriendo la posibilidad de una reforma constitucional. Que dicen que no es necesario. Y uno de los, sí, porque el presidente de la Cámara dijo eso. Que no era preciso modificarla para que el presidente de la Cámara se presentase. Pero lo que hay es una corriente con reformas constitucionales para justificarla es en el aspecto de las elecciones congresuales y municipales, pues conjuntamente con las presidenciales vayan juntas. O sea, la modificación sería para que se celebren las elecciones en mayo, no en febrero, como está estipulado ahora en la Constitución de la República, que sería en febrero las municipales, para elegir a los alcaldes y a los regidores, y entonces las presidenciales y congresuales serían en mayo. Entonces, con respecto a este caso, hay la posibilidad, porque aquí aparentemente sí estarían de acuerdo los diferentes partidos que hacen vida en el Congreso Nacional y la vida nacional, como también el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor José César Castaño Guzmán, habría manifestado su inquietud por la complejidad de las elecciones y la escogencia de tantos candidatos en los dos procesos, porque recuérdense que son 4,000 y pico solamente en el ámbito municipal, y después entonces en el ámbito congresual va lo mismo, lo único que va más fácil es la elección del presidente y vicepresidente de la República. Así es. Pero en lo que eso sucede entonces, nosotros vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con todos y cada uno de ustedes, con nuestro invitado del día de hoy, que lo es el senador de la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, con quien vamos a hablar pues de la provincia de San Cristóbal, del caso Odebrecht y de reforma constitucional. Venimos en breve.
Esta aplicación para smartphone y tabletas bajo los sistemas iOS, Android y Windows es un aporte especial a los clientes, relacionados, amigos y estudiantes de Topodata que desde 1998 han mantenido su lealtad a nuestros servicios. Con ella, podrán los clientes consultar los estados de los procesos de sus expedientes de mensuras, de sus diseños, planos o de cualquier servicio en Topodata. Los relacionados, amigos y estudiantes disfrutarán de informaciones, propuestas y soluciones internacionales del sector construcción completamente actualizadas. Disfruten este esfuerzo que con gran entusiasmo les entregamos y gracias por confiar en Topodata. Tecnología en ingeniería. Soluciones de preconstrucción. Sobre estos hombros descansa el futuro de la nación. Coop Nama aporta cada año decenas de profesionales a través de su programa nacional de becas, que les cubre absolutamente todo, desde su matriculación hasta la graduación. Así trabaja Coop Nama, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Coop Nama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. En el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, cada día trabajamos para ofrecerte un servicio constante y de alta calidad, llevando el recurso más importante a los lugares más recónditos del país. Cumple con tu parte, paga tu factura a tiempo y no olvides que tú eres agua. Protégela. INAPA, llevando soluciones, porque cada gota cuenta. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gustan. Todo en ti me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. El Estadio Olímpico de Santo Domingo en la República Dominicana se convierte en casa de Dios. Queremos agradecer a la Presidencia de la República. Queremos agradecer de una manera especial a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAAS. Brindarle un servicio aquí que todo el mundo salga satisfecho por parte de nuestra institución. Al arquitecto Alejandro Montaz, representado esta tarde por su hijo Alejandro Montaz, hijo, porque por primera vez podemos dar agua gratuitamente a todos los asistentes. Yo soy su padre, que en mi casa
Hemos estado distribuyendo 60,000 botellas de agua potable de manera gratuita. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga al arquitecto Montaz. Solo quiero que Continuamos con Cerrando la Semana y de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que lo es el senador de la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, a quien aprovechamos y damos la bienvenida. Un placer, bienvenido. Un placer de acompañarnos. Buenas noches, senador. El placer es nuestro. Claro, dos grandes amigos. Sí, verdad. Y dos san cristobalenses, aunque tú eres Arabagoa, pero... Adherido y... mitad y mitad. Sí. A mí me han dividido. Senador, me gustaría que nos hablara del caso Odebrecht. Su acusación, ¿a qué la atribuye? Bueno, tú sabes que ya han pasado 1 año y 7 meses del proceso. Desde el primer día yo siempre hacía el cuestionamiento de la pregunta de qué yo hacía ahí. Y lo decía y lo planteaba porque naturalmente yo siempre he estado seguro de mi total y absoluta desvinculación a eso. Sobre todo en la forma en que el propio Ministerio Público lo trata o lo toca. Porque es evidente que frente a hechos que uno está consciente que no ocurrieron, uno no tener ningún temor de enfrentar y superar esta situación. Que en lo personal no deja de ser una situación muy difícil, porque no solamente es uno, está su entorno, su familia, entonces la gente de uno, los municipios y la gente que se preocupa naturalmente frente a una situación así. Y yo tomo las cosas con cierta filosofía porque digo que no hay tiempos difíciles, hay tiempos para el crecimiento y para el aprendizaje, y así lo he asumido. Esta es una etapa de mi vida que yo tendré que sacar y superar para seguir avanzando y seguir creciendo. Y naturalmente esta semana inicia ese proceso de una etapa preliminar donde estamos tocando sobre qué base el Ministerio Público sustenta la acusación. Y para mí resulta bastante satisfactorio porque naturalmente en la línea de defensa de mis abogados frente a una serie de recomendaciones que naturalmente los abogados hacen, ellos, y agradezco porque tomaron algunas preocupaciones, observaciones mías, en las que yo decía que yo no tengo ningún interés de establecer ningún incidente. No porque jurídicamente no existiesen miles de razones para establecer incidentes, sino, y de hecho fui el único que no estableció incidente en toda esta fase, sino que yo me quería ir al objeto de la acusación y tener la oportunidad de responder palabra por palabra, frase por frase, y de todos los aspectos. Y naturalmente sobre eso los abogados que me representan, en este caso José Ricardo Taveras y José Guarionex Ventura, excelentes abogados, han preparado un escrito de defensa amplio. Y amplio precisamente por eso, porque no queremos dejar ningún detalle fuera de los aspectos que toca el Ministerio Público. Sin embargo, cuando tú hablas de un escrito de defensa de 246 páginas, es muy poca la gente que puede dedicarse a leerlo. Por eso le sugería a los abogados... ¿Y por qué la diferencia entre el escrito de defensa suya y la acusación entonces del Ministerio Público, que es tan simple? Bueno, porque la acusación del Ministerio Público, que está contenida dentro del expediente de 500 y pico de páginas, 570 y pico de páginas, en 14 páginas. La suya. La mía, pero con algo muy particular y característico en todo lo largo de esas 14 páginas, que no hay un solo elemento de manera objetiva que pueda establecerse como un elemento probatorio que comprometa mi responsabilidad civil o penal. Todo, absolutamente todo, parte de la subjetividad y la apreciación
del propio Ministerio Público y sobre ese aspecto jamás puede sustentarse una acusación de tipo penal. Y nosotros hemos, en ese escrito, precisamente para poderlo manejar mucho más fácil, hemos elaborado este documento. La verdad, mi fortaleza. La verdad es mi fortaleza, porque José Ricardo y Guariones me decían a mí que cuando se estaban tomando las medidas de coerción, conociendo las medidas de coerción, yo hice énfasis a esa frase y hemos captado y titulado eso. Pero no es más que un informe ejecutivo. Un informe ejecutivo de fácil lectura y que permite entender lo fundamental y lo esencial. Y cuando la gente lo lee, que en el mismo se establecen los documentos de referencia, las pruebas, que aunque no están anexo en el mismo documento, por asuntos de no aumentar el volumen de páginas, sí hay un CD en el mismo donde aquellos que les gusta verificar y observar, donde están todos los documentos que sustentan toda esa parte probatoria de nuestra defensa, porque lo hacemos de manera clara, objetiva, no dejándolo a la interpretación. Y nosotros sobre eso, paso por paso, tanto de la primera parte que tiene que ver con el tema de la delación prebañada, el aspecto del enriquecimiento ilícito, del crecimiento de nuestro patrimonio, como lo que ellos achacan en la falsedad de la declaración jurada de bienes, jurada de bienes, como la última situación que fue lo que el ministerio sacó como, digo yo, y lo catalogo así, un golpe bajo sobre la base de pretender generar la confusión de que es un expediente que ameritaba una acusación cuando hace alusión al lavado de activos sobre la base de una empresa, Galán Grullón, y me vinculan que a través de esa empresa yo lavé porque hay un movimiento de 181 millones de pesos y yo no puedo justificar eso. ¿En qué consiste eso a propósito? Bueno. ¿Podrías aclararme un poco de eso? Yo preferiría si tú... Que me llama la atención si tú me dijeras, y me llama lo del terreno de Jarabacoa. Si tú bueno, tú conoces esa zona, me acuerdo yo. Sí. Qué barbaridad, señores. Pero tú sabes que a veces, hoy, en esta semana, de hecho, un periodista amigo me hizo una pregunta, pero me la hizo en serio y en broma y con jocosidad, y yo no tuve otro remedio que después de durar 8 horas sentado, reírme un poco dentro de la seriedad del tema, pero lo asumí como un chiste y una descarga, vamos a decir, de lo que implica todo ese proceso. Pero hay cosas aquí que lo que dan es risa. Risa y vergüenza. Como dicen, vergüenza ajena. Mira, yo prefería, por ejemplo, tocar, y no sé si hay alguna pregunta, porque yo... Sí, yo quiero... Cuando empezamos la entrevista, usted hablaba de qué hacía Tommy Galán y Leonardo y yo nos hacíamos la misma pregunta antes de usted llegar al SEC. Y yo analizábamos así, ¿qué hace Tommy Galán en ese expediente? Tommy Galán, el que conocemos, el senador Tommy Galán, enriquecimiento ilícito siempre ha sido su familia próspera, de negocio, siempre con el lenguaje llano, una gente que siempre ha estado en buena. Y decíamos, Leo y yo, sería para mantener este caso en la jurisdicción privilegiada. ¿Por qué? ¿Qué hace Tommy Galán ahí? Eso yo lo planteé de manera clara y abierta y responsable, después de un poco de entender de qué se trataba. Y pienso que hay muchas cosas que a mí me tocará decir y en este caso tengo que ser prudente porque tampoco quiero que frente a un planteamiento que tendrá que tener la barra de la defensa en el escenario adecuado que es el tribunal, yo un poco desmenuzar los elementos que precisamente tendrán que ser controvertidos y discutidos en ese escenario para llevar claridad. Pero es innegable. Y esa situación, déjeme decirle a usted, nunca lo he dicho en algunos programas que he hecho.
yo la planteé 2 meses con anterioridad. ¿Cuál? La intención del Ministerio Público de sacrificar a uno de los 3 para mantener esto en una jurisdicción privilegiada por 2 aspectos fundamentalmente: control y celeridad del proceso. Estas fueron las 2 razones en las que el Ministerio Público ha pretendido sustentar y mantener eso atado a una jurisdicción privilegiada. Y mira, es sorprendente cuando hablábamos del caso, porque en la presentación y la lectura del expediente de acusación, que sí, ya es conocido, porque lo que se está haciendo aquí es ya formalizando, pero se inició, porque la lectura va a llevar varios días. Sí. Estamos hablando de 500 y pico de páginas. Pero cuando uno se sentaba y escuchaba cómo el Ministerio Público tiene esa capacidad de doblar la verdad, de plantear lo que en una delación premiada sobre una traducción que se hace al español, que está certificada, que es conocida y que todo el mundo la tiene en la legalidad que corresponde al caso, te plantean la acusación en una posición de que Marcos Cruz siempre me ha dado ese pedacito ahí. Yo no sé si es porque se me hace traba lengua o es que el nombre me genera un sentimiento, un poco de rechazo, vamos a decirlo así. Pero cuando el Ministerio Público plantea de manera afirmando un hecho que Marcos Cruz jamás en su propia delación, por eso cuando uno lee la delación premiada se da cuenta que lo único que logró Marcos Vasconcelos Cruz en su delación fue propiciarse, limpiarse la reducción de su pena en más de un 50% y pasar a una prisión domiciliaria bastante exquisita, porque posiblemente frente a las playas de Ipanema, allá en Brasil, está disfrutando de la misma. Y sobre todo de un aspecto que yo sé que es muy sensitivo tocarlo, pero tengo que asumirlo, decirlo con responsabilidad, de la irresponsabilidad del mismo Marcos Vasconcelos Cruz y de Odebrecht de proteger las estructuras de negocios en la República Dominicana y así como lo ha hecho en otros países, porque Odebrecht apostó a sobrevivir ante la más profunda crisis que como empresa formada en los años 40 por Norberto Odebrecht lleva su nombre en homenaje al padre fundador. Pero una empresa que ha apostado tanto a ella que ni siquiera en lo que puede ser la lógica de un relanzamiento frente a un escándalo que ha comprometido el prestigio, la reputación de una empresa como Odebrecht, ni siquiera cambian el nombre. Porque lo más razonable que un mercador de, mira, vamos a hacer esto y vamos a poner un nombre y vamos a arrancar. No, ellos han apostado a su nombre. Y para apostar a su nombre y echar para adelante, ellos no podían comprometer los sustentos de sus negocios. ¿Y qué sucede? ¿Qué tiene lógica ahí? Mira, la familia Odebrecht prefirió sacar a toda la familia del Consejo de Dirección, sacar a cualquiera que se llame Odebrecht, dirigido por ingenieros al margen de la familia, mantener el nombre y seguir hacia adelante. Y ya vemos a Odebrecht que está participando y ha ganado concursos en Miami, Estados Unidos, y aquí Panamá, ya tiene un recurso depositado reclamando su posibilidad el derecho que tiene para poder participar en concursos públicos y en licitaciones. Y eso es un tema ahí, y a nadie le caiga sorpresa si ustedes van a ver en el escenario nacional o la posibilidad de que en algún momento en el propio Congreso Nacional estén conociendo proyectos. Senador, su valoración. Pero déjame decir esto, antes de esto. Pero mira, tú sabes lo que dice Marcelo
Marcelo Cruz, en la delación premiada, en lo que el Ministerio Público esta semana ha planteado como afirmaciones, que él no ha dicho muchas cosas de que ellos hacen referencia, para que tú veas como qué nivel de manipulación. Y él se refiere, mira, te voy a decir como 6 frases que se utiliza en todo lo relacionado a Tommy Galán. Yo no, ese es Marcos, que está en su declaración. Yo no he realizado jamás pagos indebidos. Tampoco lo he presenciado. No dispongo de evidencias. 3 cosas me hicieron pensar que acontecían, decía él. Asumí también el riesgo de que tales valores fueran destinados a agentes públicos. Pude decir que la aprobación de los fondos y los informes diferenciados precisos de Ángel obtuvo en sus trámites me inducen a pensar que él actuó para beneficiar indebidamente a la sociedad. No puedo asegurar que hubo un pago al momento de la aprobación de un financiamiento. No he participado en ninguna reunión y negociación que envuelva al senador. O sea, en eso se basa todo lo referente a lo que toca al Senado, a lo que toca a nosotros, pero sobre esa nubulosa, sobre esas indefiniciones, imprecisiones, jamás se puede plantear y asumir una delación premiada que la lógica del pensamiento, al margen de lo jurídico, o en lo jurídico usted podría decir, si aquí hay 8 archivos provisionales y esas mismas delaciones premiadas eran elementos de prueba para esos 8 imputados originalmente, y ya no es una prueba para ella, ¿por qué sigue siendo una prueba para mí? Si se trata de la misma delación premiada. Entonces, esa es la falta de objetividad en la investigación. Y ese es el accionar de el Ministerio Público de manera selectiva frente al caso. Entonces, ahí nace. Y si frente a una falsedad, frente a una delación que al final es como un merengue sin letra, porque no dice nada, el ministerio ha construido una cantidad de cosas, indudablemente, que lo que comienza mal termina mal. De lo que se construye sobre premisas falsas, también no tienen posibilidad de sustentarse. Y por eso ahí, frente a toda esa acusación, por ejemplo, te voy a hablar del enriquecimiento ilícito, en lo que ellos dicen que yo no tengo forma de demostrar. Óyeme, pero también sobre una declaración jurada, porque yo te estoy diciendo que no es Tommy Galán que está declarando todo el dinero del mundo, sino algo razonable frente a lo que ustedes han conocido de que mi vida desde niño está ligada y vinculada al trabajo, a las empresas y a los negocios de manera familiar, y no es una ni dos, porque nos enseñaron a eso. Y nos dicen que no podemos demostrar y que tenemos un enriquecimiento que reflejó un 63% de incremento. Entonces, cuando hacemos el análisis, yo quiero decir a ustedes que de los mismos ingresos que certifica el Ministerio Público en el informe financiero que yo he recibido de manera oficial y que he pagado mis impuestos, yo he tenido un crecimiento durante el año 2002 al año 2016 de 16 millones de pesos. Eso representa el 34% de mis ingresos que yo he recibido. O sea, eso significa que 34 centavos de cada peso que yo recibo lo he invertido en bienes, muebles e inmuebles. Y 66 centavos han ido a cubrir mis compromisos de gasto. Entonces, dime dónde está lo irracionable, lo que no se puede sustentar, pero sobre la base de que el Ministerio Público jamás en la vida a mí se interesó en preguntar e indagar, en permitir e incluso de que yo colaborara con su investigación para que ellos tuvieran la certeza de que iban por un buen camino. Es más,
El ministerio a mí me impidió. No me quisieron ni recibir. Yo le puedo enseñar conversaciones de WhatsApp que tengo grabadas, donde yo le reclamaba al procurador de entonces, que yo le reclamaba que se me recibiera para entregar, y al final, en una ocasión sin me recibir, ¿tú sabes qué se hizo? El día anterior se canceló la cita. Y me pusieron la cita. Por teléfono le llamó. No, y me pusieron la cita para después que fueran a presentar la acusación. Pero tú sabes por qué yo hice, y que hicieron los abogados, claro está, depositaron los documentos para tenerlo con un trabajo de auditoría, de un trabajo de origen y aplicación de fondos, donde demostraba cada peso en su movimiento y los bienes. ¿Y tú sabes qué hicieron con eso? ¿Qué hicieron? Lo guardaron. No lo si lo revisan, no hay acusación. Pero quería mantenerlo ahí para lo que usted dice. Vamos a pedir la anuencia suya para ir a una pausa. Y en breve retornamos con esta entrevista al senador de la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, con quien conversamos esta semana en Cerrando la Semana. En el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, cada día trabajamos para ofrecerte un servicio constante y de alta calidad, llevando el recurso más importante a los lugares más recónditos del país. Cumple con tu parte, paga tu factura a tiempo y no olvides que tú eres agua. Protégela. INAPA, llevando soluciones, porque cada gota cuenta. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Si busca un motor para tu vehículo, transmisión, amortiguador, puntas de eje, puertas, carrocería, luces y espejos, Taino Import Repuestos Usados. Ofrecemos repuestos usados para Honda, Toyota, Hyundai, Ford, Chevrolet, Nissan, Mitsubishi, Kia, Dodge, Mazda, Isuzu, Pontiac, Jeep, Volkswagen, Chrysler, Suzuki, Acura y Lexus. Taino Import Repuestos Usados. Más de 20 años de experiencia. Avenida Isabel Aguiar, 122 Herrera, Santo Domingo. Teléfonos 809-534-3472 y 829-987-8971. Taino Import Repuestos Usados. Continuamos con Cerrando la Semana y esta entrevista al senador de la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón. Senador, me gustaría comenzar este bloque, que ahora que usted no sabe de los préstamos aprobados en el Congreso, y algo que me ha llamado a mí mucho la atención ha sido su fortaleza de tener control de 92 diputados, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces 31 senadores, aparte de ustedes serían 32. Me ha llamado mucho la atención, me gustaría que usted nos descifre un poco sobre este caso. Y la otra es el aspecto de que por qué si usted, siendo presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, está encantado en el proceso y no el que era y el que ha sido presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Mira. Si los dos hacían el mismo rol. Bueno, déjame decirte que son de las grandes sorpresas sobre el criterio de cómo el Ministerio Público, en su afán de pretender cargarme sobre mi participación en la Comisión de Hacienda, que durante 10 años había dirigido, y que naturalmente le da el perfil para escribir una coartada perfecta arriba
Por eso aquí los abogados nuestros hablan de la teoría, que es lo que ha pasado, la teoría de la afirmación del consecuente. Esta teoría se caracteriza porque la conclusión es falsa, pese a contar con premisas verdaderas. Por ejemplo, que el acusado es senador, yo soy senador, que soy presidente de la Comisión de Hacienda, la cual le corresponde conocer los contratos, que conocimos los contratos, y sobre esos aspectos te construyen una historia para pretender sobre ella sustentar una acusación. Tan descabellado que me han puesto en una posición de suplantar prácticamente al Congreso Nacional, porque yo he sido capaz de aprobar los financiamientos del Senado, pero también, como tú dices, frente a una situación de un sistema bicameral que se supone, si usted está cuestionando el procedimiento de aprobación de conocimiento que regula el reglamento, la Constitución y las leyes del Congreso, de una cámara, de un sistema bicameral, lo mismo debe estar aquí. Lo que pasa es que aquí no hay nada y aquí que está todo. Entonces al final resulta ser el grande y poderoso que puede hacerlo todo. Y no se trata de eso. Porque mira... Y a eso cambia también de que a ustedes le llevan para que ustedes aprueben o no aprueben. Pero la realidad es la siguiente. Se lo lleva preparado. La realidad es la siguiente. Nosotros en ese tiempo no fueron simplemente los 12, los 13 o 17 casos de Odebrecht. ¿Verdad? ¿Cuándo te conocieron? Nosotros conocimos durante esos años alrededor de 127 contratos que todos sustentaban el presupuesto nacional como apoyo presupuestario, de contratos de financiamiento con organismos multilaterales, banca comercial nacional, internacional, la emisión de bonos globales, la emisión de globos locales, emisión de letras del Tesoro, de bonos para el pago de la deuda de carácter administrativo. Y nosotros durante todos esos años, de cada uno de esos proyectos de financiamiento que eran para darle soporte al presupuesto, que de por sí, déjenme decirle a ustedes que a partir de 2006, de la ley orgánica de presupuesto en la que yo trabajé de manera muy directa, se obliga que todos los contratos de financiamiento y de contratación de obra estén contenidos en el presupuesto del año que corresponde. Y eso es ley. Cada uno de esos financiamientos que pretenden establecer acusación y decir están contenidos en el presupuesto de cada año correspondiente con la categoría de ley, que se entrelaza precisamente a la política pública con relación a la Estrategia Nacional de Desarrollo. La voluntad de un proyecto, la colocación de un proyecto no depende ni siquiera de los senadores y diputados. Sí, ¿verdad? Eso es un tema de gobierno. Sí. Tanto así que cuando tú analizas el flujograma en la que se regula la contratación de obras o la contratación de financiamientos, el último eslabón, el último paso es del Congreso Nacional después de 17 pasos que dan. Pero a veces un contrato en su formulación puede durar años. Totalmente el Congreso al margen de eso. Por lo tanto, yo digo lo siguiente, si una novia de alguien se va a Nueva York y dura 5 años y a los 5 años viene con un niño de 2 años, no puede decir que hijo tuyo. No. Sí. ¿Ha pasado eso aquí? No, es que ese hijo no es del Congreso. Eso no corresponde al Congreso. O sea, el Congreso solamente... Falta gente entonces. Perdón, déjame decirte para que no... El Congreso solamente tiene facultad para aprobar o rechazar los contratos. No, ni siquiera para modificar una coma. Absolutamente nada lo puede hacer el Congreso. Y no hay un contrato en ese periodo, con ese Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, un solo contrato que no haya sido aprobado en los mismos términos cada uno, en los mismos procedimientos que establece el reglamento del Congreso, el reglamento del Senado y la ley. Por eso nosotros, durante todo ese año, ¿tú sabes cuánto nosotros llegamos a aprobar? ¿Cuánto? De apoyo presupuestario. No fueron esos proyectos, fueron
37.612 millones de dólares como apoyo presupuestario, equivalente a 1.480.000 millones de pesos. Ha aprobado el Congreso Nacional como apoyo presupuestario, cumpliendo con los requerimientos que establece. Y te voy a decir esta lógica, que no gusta, porque yo sé que a veces, pero frente a mi defensa yo tengo que apelar a la lógica del pensamiento. Punta Catalina. Punta Catalina de repente está y posteriormente la sacan, el procurador da unas explicaciones y dice que ahí no hubo ningún tipo de situación que afectara, que esto, que no. Pero bueno, pero esa es la posición que quien dice eso es el propio Ministerio Público. Sí. Es el Ministerio Público. Sin embargo, yo te diría, pero en Punta Catalina se hicieron exactamente los mismos procedimientos, los mismos tiempos, los mismos plazos, la misma metodología que lo anterior. Entonces yo te digo a ti, sí, yo estoy seguro y convencido que en Punta Catalina no hubo nada. Como yo estoy seguro que si en Punta Catalina no hubo nada, está bien. Si eso es lo mismo, aquello también está bien. Lo que no puede haber, resultados, conclusiones diferentes para resultados iguales. No puede estar bien para un caso y para otro. Punta Catalina duró 20 días su aprobación. Y tú dirás, eso es poco tiempo, como dicen la celeridad. Ellos dicen celeridad, pero el reglamento plantea un máximo de 30 días para el conocimiento de esos proyectos. Entonces, está dentro del marco. Es más, si un senador pide la urgencia y que ni se lea y que nada y se aprueba, es el Pleno. Eso no es ilegal y tampoco nadie puede establecer una acusación frente al cumplimiento y al mandato de las leyes, porque el reglamento del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados y del Senado tiene categoría de ley. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que se ha hecho. Entonces, esa es la selectividad. Bueno, pero tú no puedes decir que está bien para una cosa y para lo otro está mal. Y si yo te preguntara ahora mismo, ¿y cómo se explica que hay contratos de obras de ejecución que comenzaron a hacerse y a construirse sin aprobar en el Congreso Nacional? ¿Cuáles de ellos? Hay varios. ¿Cómo cuáles? Hay varios. Dejemos eso ahí de tarea y dejémoslo, porque esos son, pero esas son de las cosas que yo debo llevar ahí al escenario que me toca. Y yo te daría las explicaciones del lugar y tú la vas a escuchar. Entonces, ¿tú sabías que a veces la ejecución de una obra no depende de la aprobación de un contrato en el Congreso? ¿De qué depende? Al Congreso Nacional van los contratos única y exclusivamente por aspectos que plantea la propia Constitución. Cuando hay exenciones fiscales en el contrato o hay expropiaciones de bienes del Estado, expropiaciones no, sino enajenaciones se declara utilidad en términos de en términos de que el Estado está cediendo una propiedad del Estado. Por esa razón, en el Congreso, mira, ni nosotros, para tú poder sustentar la idea o el criterio de darle ese protagonismo al Congreso Nacional, tendría un senador que tener la capacidad de discutir los términos de referencia de un contrato, las condiciones de un contrato, los plazos, los presupuestos, los diseños, qué se va a hacer, y nada de eso usted le lleva competencia. Eso es lo que... No, es que nada de eso es competencia del Senado. Por tal razón. Las comisiones estudian eso, senador. No, las comisiones no se centran en eso. Se centran en las especificaciones y eso, pero naturalmente se genera un debate frente a los técnicos muchas veces por curiosidad, porque a veces tú puedes decir cómo 1 kilómetro o 2 kilómetros de carretera, por decir un número, por ejemplo, salen en 200 millones de pesos y hay una obra que sale en 100 millones. Pero ahí que vienen los ingenieros y dicen, no, lo que pasa es que en esos 2 kilómetros hay 3 puentes.
No es que en estos 2 kilómetros no hay puente. Y hay elementos, entonces hay una pendiente, en eso no hay siempre se pendiente. generan discusiones con relación a esto, pero al final lo que establece la Constitución va dirigido fundamentalmente a eso, porque un contrato es un contrato entre las partes. Cuando el contrato llega al Congreso, mira, está licitado, los contratos están hechos, los anticipos están dando los ingenieros, y te estoy diciendo que muchas veces hay obras que comienzan sin necesidad de que el contrato de ejecución haya sido conocido ni aprobado en el Congreso Nacional. Entonces, naturalmente, sobre eso no todo el mundo tiene que ser conocedor. Aparentemente el Ministerio Público hay muchas cosas que no domina, pero en esa ignorancia ha caído, digo yo, en la ligereza de repente establecer y comprometer o cuestionar. Yo estaba leyendo, por ejemplo, escuchando la lectura en estos días de todo el proceso de acusación, y los planteamientos que hace el Ministerio Público dan la sensación y pensar que ahí debe estar acusado todo el que votó a favor de un préstamo. Todos los senadores. Todo el que votó a favor de un préstamo. La impresión que se puede porque llevar, eso es lo que se deriva de lo que están planteando. Ahora te digo yo, ¿cómo una comisión de Hacienda cuyos reglamentos establecen que no es vinculante al Pleno, porque el Pleno al final rechaza esa prueba, desapodera a cualquier comisión que esté conociendo un tema? Los reglamentos plantean que son 9 senadores el máximo. 9 senadores representan 1/4 parte, alrededor de algo más, 1/3 parte del Congreso. Entonces tú dices, baja la Constitución, y cuando te refieres a las modalidades de votación, te habla de mayoría simple, te habla de mayoría especial cuando son leyes orgánicas o súper especiales, como es la Constitución, o el caso de reformar el Código Monetario Tributario, que es la mayor. Entonces tú dices, 9 diputados, 9 senadores, 9 no tienen. Entonces, ¿cómo le quieren cargar a una comisión que cuando el propio Marcelo Cruz está haciendo su delación premiada, déjeme decirle esta observación, él ni siquiera conocía, ni conoce a nadie ahí, extrae de la página web del Senado un cuadro y coloca la supuesta comisión de senadores, miembros de la Comisión de Hacienda? O sea, ¿usted no conoció nunca a Vasconcelos? Yo lo conocí en una ocasión, coincidimos en el 2016. Pero ya había pasado. Pero es que ese señor me ve a mí, yo lo veo a él, ni nos conocemos. ¿Y Ángel, no lo conoce? Pero sí, naturalmente, y yo lo dije. El país pero ¿quién no conoce? Pero el país entero conoce a Ángel. Pero, mira, déjame decirte esto, para que tú entiendas lo que te quiero decir. Eso, no hay manera que frente a una situación puedan comprometer el papel de una comisión de Hacienda, ni a ninguna comisión, porque el Pleno es soberano y en todo caso el voto es individual e indelegable. Por lo tanto, un voto no establece lo que es el destino final. Entonces, por lo tanto, por eso yo decía que cuando yo escucho la acusación, yo digo, bueno, pero es que aquí la intención del propio Ministerio Público es venir y acusar a todos los congresistas que en algún momento votaron a favor. Por lo tanto, si es así, se va a quedar sin la bancada del PLD, de los diputados, porque aquí todos los diputados, todos los senadores, con excepciones, vamos a decirlo así, apoyan las iniciativas que vienen del Ejecutivo. Y con eso no hay problema. No hay una iniciativa del Congreso Nacional, sobre todo que esté sustentado en la ley de presupuesto, que esté contenida ahí y que venga el Poder Ejecutivo que no sea aprobado. Finalmente, ¿ya usted ya se va a pasar? Sí. ¿El qué? Eso. De que se amplíe el listado, que vaya más legisladores. Bueno, yo lo que te estoy diciendo es lo que veo y observo. Yo pienso que es lo que te dije. Si algo se construye sobre bases falsas y en vez de hacer las correcciones, tú hablabas de la empresa, de la declaración falsa que se me acusa a mí. ¿Tú sabes de que a mí se me acusa? Ustedes que son de San Cristóbal, de que yo no declaré, hice mi declaración, que yo no puse que yo era dueño de la Financiera de Inversiones Múltiples EINSA.
Entonces, hace tiempo que... Se dice, es una empresa financiera que trabajaba y registraba la superintendencia de bancos, que yo trabajé 10 años como gerente general en mi fase, que me gradué de administración de empresas y salí de ahí a los 28 años cuando pasé a ser el administrador general de la industria nacional del vidrio. En el 96. Entonces, esa empresa financiera dejó de existir en el 2002. Pero en el registro mercantil existen y las certificaciones que dan validez a eso y la tiene el Ministerio Público, pero el Ministerio Público la inobservó. Y ellos hoy insisten que una de las empresas que yo no declaré y que formaron parte del entramado para yo hacer las operaciones fue esa. Te voy a hablar de otra empresa que es de la familia. Ya, finalmente, yo quiero hacer la pregunta que usted Sociedad Empresarial Americana, que es una empresa importante porque fue la empresa que es la que comenzó a construir los edificios Galco. El primer Galco se construyó en el 1997, que es una torre de apartamentos. El primer Galco. Después, en el 2001, se finalizó otro. Y hoy, en ese entonces yo trabajaba, tenía acciones, era accionista, pero en la época en que yo no había llegado ni siquiera al Congreso como diputado. Que fue en el 2002. Pero las certificaciones de eso, de que esa empresa fue dada de baja, están ahí. Registro mercantil, la tiene el Ministerio Público. Esa es otra empresa que dicen que yo hice declaración falsa. Y Galán Grullón es una empresa de mi hermano, que yo no soy accionista, y ellos teniendo la misma certificación del registro mercantil, donde dicen que yo no soy accionista, dicen que esa empresa es mía y que por ahí yo manejé 181 millones de pesos. Pero ustedes saben una cosa. ¿Ustedes creen que llamaron a mi hermano en algún momento para preguntarle sobre ese dinero? ¿Ustedes creen que me llamaron a mí para aclarar de ese dinero dónde es esto? ¿Usted cree que a ellos les interesó saber de dónde surgió esos 181 millones de pesos? No, eso lo pusieron ahí. Yo te voy a enseñar a ti en privado aquí, porque no la traje, la conversación WhatsApp que yo tengo y el reclamo que yo hacía sobre ese punto. Antes de presentar acusación, porque yo tenía las informaciones. Porque todos los papeles que tiene la Procuraduría los tengo yo. Entonces, eso está ahí y tú dices, pero ¿y cómo es que estamos queriendo hacer las cosas? Ya, pero muy bien. Ahora, ¿de dónde sale eso? Bueno, pero ustedes conocen a mi hermano mayor, ¿verdad? Sí. Vinicio. ¿verdad? Vinicio es ingeniero contratista del sector público, del sector privado, es emprendedor. O sea, y no es eso. Gente trabajadora, Omar también. Y no es eso. Las empresas, mis hermanos, entre todos, y el médico que vive en Estados Unidos, deben tener alrededor de una decena de empresas. Pero no ahora, siempre. Entonces, pretender retorcer y llegar hasta la falsedad para presionar simplemente y comprometerme a mí frente a esto, simplemente por mantener una jurisdicción privilegiada, yo creo que no es justo. Y nosotros estamos dispuestos a defender nuestra honestidad y nuestra desvinculación total del caso. Bueno, vamos a agradecerle estar con nosotros acá. De esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio del día de hoy. Agradecer al senador de la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, por esta entrevista. Decirle que vamos a seguir dando seguimiento a este caso y nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Cerrando la Semana a través de EN Televisión, Lo que tienes que ver.